Este es su programa, Derribando Fortalezas con su pastor Salvador Bravo. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero de Dios, que al pecado ha vencido. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero. Visítenos en 7404 West Camelback en Glendale, Arizona. O llámenos al teléfono 623-846-4489. Les esperamos y que Dios le bendiga abundantemente. Se mueve así, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando, dando la media vuelta. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando, dando la media vuelta. Lucas capítulo 16, hermanos. Hay una escritura en Lucas que inmediatamente después que el Espíritu Santo nos increpaba y nos dio este verso. Lucas capítulo 16, verso 13. Y es un texto muy conocido por todos ustedes. Yo creo que como iglesia, como hispanos, necesitamos mucha ayuda en la administración de las finanzas. Y hoy el Señor me ha dado este tema para compartirlo con ustedes. Dice Lucas solamente un verso, capítulo 16, verso 13. Muy claro habla el Señor. Ningún siervo puede servir ¿a qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿No podéis servir a Dios? Note usted qué específico es el Señor con nosotros. Escuchaba lo que los hermanos testifican. Y una de las áreas que el Señor trata con nosotros para depender de Él es quitarnos las riquezas. Una de las áreas de aquellos que somos llamados para servirle al Señor es que Él nos quita todas las riquezas para saber depender de Él, así como lo hizo con Moisés, lo mandó al desierto. Y hay veces el Señor nos manda a un desierto donde no hay ayuda, donde hay sequedad, para formarnos con un propósito para el servicio de Él. Lo que no es lealtad, y lo vas a estar mirando en el capítulo entero de la parábola del mayordomo infiel. Ese será nuestro título, lo que no es lealtad. Mira, hermano, en nuestra cultura hispana, en cuanto a las finanzas, nuestros valores y principios afectan nuestras decisiones y actitudes. Y nuestras decisiones y actitudes afectan nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento afecta nuestro bolsillo. Si usted ve ahí, hermanos, con una actitud no agradable en cuanto, ¿por qué? El enfoque que le dan a las finanzas en nuestras iglesias. Y en nuestra cultura hispana necesitamos nosotros mucha ayuda para ser leales al Señor. Hoy vamos a hablar de lo que no es lealtad. La palabra leal tiene sus raíces en la palabra legal y trae consigo la idea de guardar una cierta norma de conducta, de ser fiel a un grupo de leyes y éticas morales. Lealtad es fidelidad. Al final de este mensaje te voy a dar algunas características más de la lealtad. Pero notamos en este verso que leímos lo que nos dice el Señor Jesús acerca de las riquezas, que no podemos servirle a Él y a las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas se pueden convertir en un ídolo en nuestras vidas. Por eso Él fue claro, trayendo una parábola del mayordomo infiel, que al final se lo aplicó a los fariseos. Un mayordomo es aquel el que solamente administra las finanzas o lo que tenga de su amo. Eso es lo que es un mayordomo.
Y nosotros somos mayordomos del Señor. Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado tiempo. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Hay mucha gente que tiene mucho tiempo para venir a la iglesia, pero a la hora del servicio no viene. Por la mala administración del tiempo. La gente allá afuera dice el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en sus vidas. Su enfoque es hacer dinero. Su enfoque es salir del trabajo e irse a otro. ¿Por qué? Porque tiempo es oro para ellos. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Dios nos da mucho tiempo. ¿Para qué? Para dedicárselo a Él. Él solamente nos pide, como iglesia tenemos solamente unos cuantos cultos. Pero durante el día, ¿qué es lo que haces tú? Lees la palabra, oras. ¿Le dedicas tiempo a la comunión con el Señor? Tú lo sabes. ¿Cómo está tu talento? Un don que Dios te haya dado, ¿lo estás administrando? ¿Cómo está tu familia? Dios nos ha dado una familia. ¿Para qué? Para que nosotros la presentemos, la conduzcamos, nuestros hijos, conducirlos en los caminos del Señor. Por eso Proverbio nos dice, instrúyenos, hablando a nosotros los padres, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Por eso es que Dios nos ha puesto aquí en esta tierra como mayordomos de sus bienes espirituales. Porque las riquezas pueden convertirse. Notamos en este verso lo que el Señor nos dice acerca de las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas pueden convertirse en un ídolo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que elegir dentro de nuestras prioridades personales y familiares dónde vamos a poner a Dios y dónde vamos a poner las cosas materiales, tengamos poco o mucho. ¿Dónde vamos a poner a Dios? Algunos de ustedes tienen a Dios como un limonero que solamente le dan lo que les sobra. Y todo eso nos va a pedir cuentas el Señor. Por eso estamos hablando de las riquezas. Por tal razón, Josué exhortó al pueblo del Señor. Si usted lo ve en el capítulo 24, 14, allá, Josué les hizo una exhortación al pueblo de Dios ya para entrar a la tierra de Canaán, ya para entrar a una tierra donde había ídolos. Los preparó y les dijo, ahora bien, escogeos a quién van a servir. Dice, a los dioses que adoraron nuestros padres en Egipto, o a los que tienen aquí los amorreos. Dice, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Dios nos hace en este verso una decisión cuáles van a ser nuestras prioridades. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque vas a quedar bien con uno o vas a quedar bien con el otro. Y no es que esté Dios en contra de las riquezas, no. No está. Dios a través de su palabra miramos hombres que fueron ricos, pero una de las cosas que ve Dios a quien le va a dar dinero es su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en la prioridad acerca de las finanzas? Dios no le va a dar riquezas a una persona que no diezma, que no da nada. Si es un avaro, no le va a dar. Porque la palabra de Dios dice claramente, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. ¿Por qué? Porque las finanzas para nosotros, sus hijos, se pueden convertir en un ídolo. Por eso es que Josué les hacía esta exhortación de que escogieran a quién iban a servir. Y hoy el Señor nos habla claramente en este verso a nosotros. No pueden servir a Dios y a las riquezas. En este país, hermanos, como hablábamos hace el domingo, lo que dice el dólar, Novus Orbus Oclorum, algo así, ¿verdad? No sé si lo pronuncié bien, pero eso quiere decir la nueva orden mundial. Este país descansa en lo que es el Dios de las riquezas. Porque ve toda la gente de afuera, ¿cómo anda? Está inmediatamente prendiendo la televisión, cómo está la bolsa de valores, cómo está el dólar, cómo está el euro, cómo está. ¿Por qué? Porque su tesoro está aquí en este mundo. Pero nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener nuestra mirada puesta en Él.
Porque nosotros no somos de este mundo, solamente vamos de pasada. Por lo tanto debemos de tener una prioridad, lo que es Dios en nosotros y lo que es las riquezas de este mundo, porque todo aquí se va a quedar. Pero hay cristianos que tienen un espíritu de avaricia, de más y más y más. Hay gente que le parece mal servirle a Dios, hermanos, sobre todo en cuestión de las finanzas, les duele mucho cuando se les pide el dinero. Son ávaros, rateros, no tienen vergüenza. Se dice que esta gente cuando van a morir los van a sentar y los van a pintar de cal con las manos cruzadas en forma de cruz. ¿Por qué? Porque son bien rajados por no comprar una cruz. Ávaros. Fíjese. Por eso es que nosotros debemos de tener un enfoque de lo que es Dios en nuestra vida. Él es el dueño de todas las cosas. Salmo 24 así lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Todo es de él. Lo frágil que es, hermanos, las riquezas. Aún en este capítulo miramos lo frágil que puede cambiar el concepto que tienen las finanzas en nosotros. De la noche a la mañana pueden cambiarlo. Miramos en los primeros versos de este capítulo que todo fue cambiado. Le hicieron una auditoría a este mayordomo infiel. Inmediatamente cambió todo. Cuando estaba arriba, al siguiente día ya estaba planeando cómo escaparse de la situación que había caído. Y todo esto es para una lección para nosotros de lo frágil que son las finanzas en este mundo. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mira cómo está Japón, mira cómo está Grecia. ¿Cómo está hoy en día mucha gente que tenía mucho dinero? Hoy, ¿cómo está? Dios, si le place, de la noche a la mañana nos puede mover un tapete y ahí estamos clamando a Él. Por eso nuestro enfoque, tengamos poco o mucho, Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Él lo especificó en Éxodo capítulo 20, en el primer mandamiento dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Para qué? Para darle la prioridad a Él, porque el peligro hay de que hay muchos dioses y nosotros podemos hacernos ídolos de las riquezas. Peligroso es. Este verso no está hablando de la gente que tiene grandes cantidades de dinero, hermanos, en el banco. No está hablando, sino de nuestra actitud hacia las riquezas. El dinero, porque hay gente que no tiene nada y sin embargo tienen las riquezas como un Dios. Entonces, en nuestra actitud es lo que cuenta. Hay gente que tiene a Dios como Jehová Jireh, el proveedor, como el Dios que solo provee sus necesidades. Y es cierto, es bueno. Sáname, dame, ayúdame. El me se convierte en el centro de nosotros. Dios solamente no es Jehová Jireh en tiempo de necesidad, es también el Shaddai, es también Nisi, Jehová Nisi, es también Jehová Shalom. Es todo en nuestra vida. Cuando tú tienes una cercanía, cuando tú conoces al Señor, tú le das toda la honra y la gloria al Señor, porque conoces toda la dimensión de lo que Él es. No solamente Jehová Jireh como el que provee. Por eso es que menciono, hermanos, muchas veces Dios nos lleva en esta vida como en un túnel. A cada uno de nosotros nos permite pasar por dificultades difíciles para aprender a conocerle más, para subir a otra dimensión espiritual. Si tú no pasas por situaciones difíciles, ¿cómo vas a conocer al Señor? Pero la tendencia de nosotros que cuando vienen esas cosas es llorar, es lamentarnos cuando Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas, de quitarnos todas esas cosas, las riquezas, para llevarnos a otra dimensión espiritual y conocerle. Por eso Él nos lo dice: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, hermanos, son un ídolo. Es un Dios que se apodera de nosotros si nos descuidamos, y ahí estamos. Hay gente que trabaja muchísimo overtime y descuida su vida. La palabra de Dios dice
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y es cuando te da Dios aquellas bendiciones que te van a ayudar, aquellas cosas que te da para ausentarte del servicio, para ausentarte de la iglesia, no vienen de Dios, porque el propósito del enemigo es enfocarte en este mundo. Por eso debemos de tener cuidado. Las finanzas, la riqueza nos impiden consagrarnos al Señor. Nos roban las bendiciones. Ve usted un empresario que tenga mucho dinero, no acude a los servicios. ¿Por qué? Porque dice, tengo que cuidar mi negocio. Porque las riquezas son su Dios. En este verso 10, hermanos, Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, dice, vea usted el verso 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Como Dios nos va disciplinando. Y nuestra actitud, el enfoque que le damos a las riquezas. Las riquezas es un área secreta que muchas veces nos manifiesta, nos delata quién realmente somos. Eso es. Ahí, en lo muy poco, es el área de las finanzas. ¿Por qué? Porque es secreta, nadie sabe. Y es ahí donde nos delata, nos manifiesta quién realmente somos delante de Dios. Hay gente que no le da nada al Señor. Y es un deleite. Es un deleite darle. Yo me deleito en darle al Señor sus diezmos, sus ofrendas. Yo me deleito. Es un gozo para mí. Nada tuve y nada he tenido, y lo poco que he tenido me da mucho gusto. Pero tengo una satisfacción interior de lo que es Dios. Cuando he estado enfermo, yo clamo a Él, Él me sana. Cuando he estado en necesidad, cuando he estado en peligros, Él es mi ayudador. Por eso tengo esa confianza de predicarle, de testificar lo que es Dios. Yo tengo una prioridad de lo que es, lo que tengo, poco, mucho, pero es Dios primero en mis finanzas. Apartarle lo que le pertenece a Él inmediatamente y no andar ahí con que me duele, no. Es un gozo, una alegría. Por eso es que estamos hablando, hermanos. El propósito, hermanos, de este capítulo, lo que el Señor nos enseña es avivarnos para que usemos las cosas materiales para provecho y no de estorbo. La enseñanza que el Señor nos da en este capítulo es por medio de dos parábolas, usted lo puede ver. La del mayordomo infiel y la del rico y Lázaro, el verso 19, usted lo puede ver ahí. En el verso 1 tenemos aquí lo que es la deslealtad de este mayordomo. Miramos el verso 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Note usted la infidelidad. Por eso mencionaba al principio, ¿cómo manejamos nosotros lo que el Señor nos ha dado? ¿Cómo manejas tú el tiempo, tu familia para servirle a Dios? ¿Cómo manejas tú ese talento, ese don que Dios te ha dado? ¿Cómo lo están manejando? Dios nos va a llamar a cuentas tarde o temprano. ¿Y qué vamos a contestar? Nosotros manejamos los bienes de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe usted por qué sufrimos los latinos en nuestros países? Por la mala administración de nuestros presidentes. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque son como este mayordomo infiel. ¿Cómo está México? Es una crisis, es una enfermedad crónica en todos los presidentes. Es una enfermedad que nunca nos dice la verdad. ¿Y por qué está el país así? Por la infidelidad que son al Señor. México ahora es un país donde permite el matrimonio, juntamente con España, Bélgica y otros países que permiten el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cree usted que eso va a ayudar al país? No. ¿Por qué? Porque son presidentes infieles. Por eso es que nosotros como hispanos, ahora que Dios nos ha cambiado, debemos de tener un enfoque de lo que es Dios.
Porque la escritura que hemos leído nos dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Dios es un Dios celoso. Él no quiere compartir el lugar con ídolos. Él quiere el lugar en nuestro corazón, que sea el primer lugar. Por eso Él nos pide en el decálogo de los 10 mandamientos, Él está en primer lugar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la tendencia de nosotros es, como hispanos, volver, vamos a Estados Unidos y vieja y viejito y viejita, y tú por allá, yo por acá, mira, y éntrale. Los días de servicio, vete a juntar botes y tú por allá, y en 5 años nos vamos a hacer ricos. ¿Qué te vas a hacer rico? Yo espero que te sigas gozando con estas predicaciones, con esta programación de este canal. Te saluda el pastor de la iglesia Salmo 23. También para invitarte que nos sigas en la página web de la iglesia. Y también cualquier necesidad de oración, llámanos al teléfono que ves en pantalla. Dios te bendiga, te saluda el pastor de la iglesia Salmo 23. En el mundo quizás teníamos esa enseñanza a hacer dinero. Pero ahora en los caminos de Dios, la palabra de Dios nos pone que Él debe de ser el primer lugar en nuestra vida. En el verso 2 miramos que fue despedido por su deslealtad. Mira lo que le encontraron, le hicieron una auditoría y dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Te imaginas que el Señor nos dé una auditoría? ¿Cómo vamos a salir nosotros? ¿Cuánto le has dado tú en toda tu vida al Señor de diezmos? Nada. Levanto mis manos, aunque no tenga nada. ¿Te imaginas tú? Si el Señor nos hiciera una auditoría, ¿cómo vamos a salir nosotros? ¿Ves por qué el Señor me dijo, no se hable ya de liderazgo, hable de finanzas, dice, para que se enseñen, dice? Porque como hispanos traemos ese problema. Nos duele mucho y te van, como dije antes, cuando te mueres te van a morir sentada y te van a pintar de cal para que se ahorren el dinero de la cruz. Por codos. Es un deleite, hermanos, darle al Señor. Mira, si el Señor nos cobrara todas las bendiciones que Él nos da, ¿cómo saldríamos? Por eso es que fue despedido este mayordomo. La parábola, por eso se llama la parábola del mayordomo infiel. Porque fue infiel en las cosas de Dios. No es tanto lo que logremos hacer, sino lo que Dios ve es la obediencia. No es tanto lo que podamos hacer, lograr, sino lo que Dios ve es la obediencia que hay en nuestro corazón hacia Él. Allá en primer libro de Samuel nos habla, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que estar aquí, que siento la presencia y que esto. Nos podemos mover, es bueno, pero Dios ve. Y la gente, por eso dice, en lo poco fuiste fieles. En eso, en el área secreta que tenemos nosotros. Nadie sabe esa área secreta, solamente Dios. Tienes poco, serle fiel. Tienes mucho, serle fiel al Señor. Por eso Él nos dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Miramos aquí en estos versos, en el verso 2, que fue despedido. ¿Por qué? Porque ¿por qué estamos hablando de dinero? Porque es un campo de batalla en nuestras vidas. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Puede estar en el trabajo, puede estar en tu carrera, puede estar en tu hogar, puede estar en tus hijos o en tu posición económica. Ahora mismo podemos estar aquí en nuestro cuerpo, pero puede ser que tú estés pensando cuánto dejé en el banco, cuánto deposité hoy.
Porque hay gente hispana. Yo trabajé en construcción. Y nosotros como hispanos, cuando nos ganamos mucho, había una persona que en estos días tiraba todo el dinero en el colchón en su hotel y se ponía así. Hay gente, un problema en nosotros los hispanos. Cambiamos de actitud, cambiamos ante nuestros amigos y ante Dios. Se nos olvida Dios cuando tenemos. Pero cuando estamos en necesidad, estamos en un lamento. Ayúdame. Help me. También ahí está en inglés. Sáname. El me se vuelve el centro de nosotros. Sáname, Señor. Y sáname. Ayúdame. Give me. También en inglés, mire. ¿Por qué? Porque es un centro de nuestra vida, nosotros mismos. Por eso estamos hablando, hermanos. Jesús nos dice, hoy no puedes servir a dos señores. No puedes servir a las riquezas. ¿Cuál es el problema del joven rico? ¿Cuál fue? Las riquezas eran un ídolo para él. Dice que se fue triste cuando el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál fue el problema de él? Porque estaba enfocado en las riquezas. Y hoy en día hay mucha gente en esta crisis económica. Hay gente que no compra nada, nomás está esperando del food bank y es bueno. Pero eso lo está transmitiendo a sus hijos a cómo sean. Esta es una enfermedad crónica. Cuando tú no enseñas a tus hijos de lo que es Dios, ellos van aprendiendo lo mismo, de que Dios es un limonero que le das lo único que te sobra. Cuando nosotros debemos de enseñarlo de que es el Dios soberano, el Dios de todas las cosas, dueño de todo. No, lo que tenemos nosotros no es de nosotros exactamente, es de Él. Todo es de Él. Él puede de un día a otro meternos a una enfermedad y estar en una cama y se nos acabó todo, para demostrarnos que Él lo puede hacer todo. Pero nuestra tendencia es enfocarnos en la área económica, mirar cuánto tenemos, viejita, como 16,000. Ahorita estamos muy bien. Ahorita tenemos para unos 5 años de crisis. Con esos 16,000, con un viajecito por ahí a Cancún y regresamos con un sombrerito así rosita y unos lentes y sigue la Paquita igual, ¿no? Mira cómo estaba este país hace 5 años. Cómo estábamos todos. Había hermanos que decían, ya compré otra casa. Ahora que compren una casa. ¿Por qué? El enfoque que se le da a las riquezas en este país, y nosotros como residentes de este país debemos de estar con los pies en la tierra. Darle al Señor lo que le pertenece. Amén. Mire, vamos a mirar aquí en este verso 3. Miramos en este verso 3 la sagacidad de este mayordomo. Cuando lo encontraron, cuando lo descubrieron, ¿qué fue lo que hizo? No estaba preparado para ese cambio de posición. Verso 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, ve usted la sagacidad. Y a veces somos así, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. A veces somos así de sagaces y un problema va engendrando a otro y nos salimos de la situación porque queremos engañar a Dios y no lo vamos a engañar. Por eso es que como hispanos vamos tratando de que no le digas a nadie, y ahí va. Y ese problema nos va hundiendo a otro y a otro, según muy sagaces. Pero Dios lo sabe todo. Miramos que aquí trató de hacer negocio todavía con los deudores de su patrón. La deshonestidad que hay a veces en nosotros. Las características de una persona desleal, te voy a mencionar algunas. La persona que es desleal amplificará tus áreas débiles. Una persona que es desleal
Y lo puedes ver allí en el capítulo de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28, 17, verso 28, cuando David cuando estaba el pueblo de Israel en un problema con aquel gigante. Sus mismos hermanos lo acusaron, amplificaron delante de él y de los que oían los problemas que tenía David. La persona que tiene este problema nunca se va a fijar en las áreas buenas que tienes tú, siempre se fijará en las áreas negativas de tu persona. La persona que es desleal siempre va a estar mirando lo negativo que hay en tu vida, lo negativo que hay, que pueda haber en una familia. Nunca se va a fijar en las buenas cosas que hay en esa persona. Otra, la persona desleal astutamente tratará de hacerte caer, te va a desbalancear. Cuando a veces se nos dice, te lo digo por tu bien, esa palabra hay que estudiarla mucho. Hay amigos que tenemos a nuestro alrededor y cuando nos vienen con esa palabra, te lo digo por tu bien, hay que estudiarlo mucho porque son personas que nos quieren desbalancear, porque son desleales a la amistad. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado con esas personas que son desleales. La persona que es desleal pondrá en su mente ilusiones desalentadoras. Siempre va a venir a desalentarte porque es desleal. La persona que es desleal siempre trata de evadir responsabilidades. Son personas que no quieren comprometerse con nada porque su enfoque es la riqueza, su enfoque es el dinero. Si me comprometo me van a pedir, si me comprometo me van a sacar. Siempre tratan de evadir responsabilidades porque son desleales a ellos mismos, son desleales a la familia y son desleales a las cosas de Dios. La persona que es desleal solo habla de problemas y no de soluciones. Porque tienen un problema crónico estas personas. La persona desleal, su comportamiento siempre tiene, y es así, inmaduro y destructivo. Son personas que siempre tenemos que aclarar malos entendidos, porque son inmaduros. Y la persona desleal provoca división y desaliento. No es fácil, hermanos. No es fácil ser un hombre o mujer de integridad. No es fácil. No es fácil. Especialmente en estos tiempos. Pablo nos advertía porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dice traidores, vanagloriosos. Y estamos viviendo esos tiempos. Tú quizás te han traicionado en tus amistades, personas, amigos que eran de mucho tiempo y ahora te han traicionado. ¿Por qué? Porque es el tiempo que estamos viviendo. Son personas desleales. Y no es fácil ser legal o un amigo a su trabajo, a su familia o a Dios. No es fácil. Es difícil encontrar en estos tiempos un amigo leal, un amigo honesto. Pero tenemos el ejemplo de Jesús que le fue leal a su Dios teniendo entre su grupo a un traidor que era Judas Iscariote. Tenemos el ejemplo de Jesús que él fue leal a su Dios cuando él dijo consumado es, cuando hizo todo su trabajo aquí en la tierra, cuando todos lo dejaron, cuando aún aquellas personas fue abandonado, él mismo llegó a hacer su trabajo en la cruz cuando mencionó aquella palabra acordándose de nosotros, de nuestra situación, para que nosotros no seamos desleales a Él. Consumado es. Por eso no es fácil en estos tiempos ser honesto. Te voy a terminar con una anécdota este mensaje. Me gustaba esta anécdota acerca de lo que es la honradez. Dice que se cuenta que cierto día salieron a pasear juntas la ciencia, la fortuna, la resignación y la honradez, y mientras caminaban dijo la ciencia: amigas mías, pudiera darse el caso de que nos separemos las unas de las otras, por lo que sería bueno determinar el lugar
¿Dónde podríamos encontrarnos de nuevo? A mí me podrás encontrar en el laboratorio de aquel sabio que, como vosotras sabéis, yo siempre acompaño. En cuanto a mí expresó la fortuna, me hallaréis en la mansión de aquel millonario que siempre acostumbro visitar. A mí me podréis encontrar, dijo la resignación, en la pobre y triste cabaña de aquel viejecito que yo suelo visitar y que tanto ha sufrido en la vida. Como la honradez permaneciera en silencio, le preguntaron: ¿y a ti? ¿Dónde te vamos a encontrar? La honradez bajó tristemente su cabeza y respondió: a mí, quien una vez me pierde, jamás vuelve a encontrarme. Por eso cuando tú traicionas al Señor, cuando tú le fallas una vez, lo vas a volver a hacer. Por eso yo te insto a que seas fiel. Jesús nunca renegó de nuestra carga, de nuestra persona. ¿Por qué reniegas tú? Algunos de nosotros jugamos con Él cuando Él estuvo en una seriedad en la cruz. Por eso nuestras vidas vienen muchas cosas, enfermedades, vienen pruebas. ¿Por qué? Porque somos infieles. Y no es que Dios quiera eso, no, es que nosotros provocamos a que el Señor nos meta en un juicio correctivo. Hay juicios correctivos que vienen en nuestros hijos, que vienen en nosotros mismos por causa de la dureza de nuestro corazón, por causa de nuestra actitud hacia Él, de que no somos fieles. Por eso yo en esta tarde te he traído este consejo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos. Dios nos hace una aclaración en esta noche. Como iglesia nosotros necesitamos definirnos. Defínete tú. No puedes seguir en esa clase de vida que llevas. Dios sabe todas las cosas, cuánto ganas, cuánto le estás robando, cuánto lo estás. ¿Por qué? Porque hay un problema, hay un ídolo en tu vida, es un problema. Y como decía esta anécdota, cuando tú le fallas la deshonradez, vas a volver a hacerlo. No solamente vas a traicionar al Señor, sino vas a traicionar a tus amigos, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, porque se convierte en un hábito, un problema interior. La manera que nosotros manejamos las finanzas es una manifestación de lo que es realmente interior, el problema que tenemos nosotros interior. Y hay algunos de ustedes que tienen un problema. Como pastor no te puedo decir, pero ustedes tienen que tomar una decisión. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden. Dios en su palabra en esta noche nos ha hablado, me ha hablado a mí, que soy administrador de los tesoros de esta iglesia. Vienen tentaciones, vienen esto, y a veces el enemigo quiere, no puedo. Por eso es que tenemos que llevar todo en un libro. Porque va a venir no solamente el Señor a hacernos una auditoría, sino también este gobierno. Hay ministros que no están teniendo todo en cuenta. Puede hacer que venga una auditoría de este país. Si le estamos fallando a este país, ¿qué será nuestro Señor que no lo estamos viendo? Por eso estamos hablando del enfoque de nuestra actitud. No es que tanto tengamos o mucho, sino la actitud nuestra a la fidelidad. Dios a ustedes los ha bendecido y son fieles, pero cuando no tienen nada, ahí andan evadiendo el diezmo, evadiendo la ofrenda. Pero eso sí, felices. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En nuestra actitud de fidelidad al Señor. ¿Quiere usted ser como estas personas que mencioné, como la ciencia? Seamos honrados. Seamos honrados. No vamos a ser perfectos, pero seamos honrados con el mismo Dios, con nuestros amigos. Y Dios se va a gozar con nuestra actitud que le estamos presentando.
Dios te bendiga, espero que te hayas gozado con el consejo de la palabra. De antemano te damos las gracias por darnos la oportunidad de entrar hasta tu hogar, hasta el rincón de tu comodidad. Pero en esta tarde no quiero despedir este programa sin darte la oportunidad de que tú te quedes con Cristo en tu corazón. Abre tu corazón hoy en esta tarde y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde he escuchado el consejo de tu palabra y te ruego, Señor, que quites la venda de mis ojos, que rompas toda atadura que haya sobre mi vida, que vengas y tomes el control de mi vida. Yo te acepto hoy como Señor y Salvador de mi alma. Padre, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y toma el control de ella. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, el Señor está contigo. Y espero que de hoy en adelante tú sigas caminando con el Señor. Búscanos a través de tu programa Derribando Fortalezas, que es cada sábado a las 3 de la tarde. Y si no, búscanos en el 7404 West Camelback Road. Aquí estamos para servirte. Ven y visítanos nuestros días de servicio martes, viernes y domingos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero de Dios, que al pecado ha vencido. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero de Dios, que al pecado ha vencido. El pueblo de Dios está feliz. El pueblo de Dios le alaba así. El pueblo de Dios está feliz. El pueblo de Dios se mueve así. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando, dando la media vuelta. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando, dando la media vuelta.